El millonario que le gritó que nunca sería más que una simple empleada de limpieza, ahora temblaba en la sala de espera de su empresa, rogando por 5 minutos de su tiempo. Valentina ajustó su elegante traje rojo y respiró profundo. El destino de Ricardo Villarreal estaba completamente en sus manos. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Comenzamos. El ascensor de cristal subía lentamente por el rascacielos más alto de la ciudad, ofreciendo una vista panorámica que quitaba el aliento. Valentina Mendoza, enfundada en un elegante traje rojo que realzaba su figura estilizada, observaba el horizonte urbano con una mezcla de satisfacción y nostalgia. A sus 42 años, había logrado lo que muchos consideraban imposible. El reflejo en el cristal le devolvía la imagen de una mujer poderosa, segura de sí misma, con el cabello perfectamente peinado y una postura que emanaba autoridad. Pero sus ojos, esos ojos que habían derramado tantas lágrimas en silencio, guardaban memorias que ni todo el dinero del mundo podría borrar. El ascensor se detuvo en el piso 45. Las puertas se abrieron revelando un vestíbulo impecable con el logo de Corporación Mendoza brillando en letras doradas. Su asistente personal, Carolina, la esperaba con una tablet en mano y una sonrisa profesional. «Señora Mendoza, el señor Villarreal está esperando en la sala de juntas», anunció Carolina mientras caminaban por el pasillo alfombrado. «Dice que es urgente y que necesita hablar con usted personalmente». Valentina sintió que su corazón se aceleraba al escuchar ese nombre. Ricardo Villarreal, el hombre que hace 10 años la había mirado como si fuera menos que nada, el hombre que había pronunciado aquellas palabras que se habían grabado a fuego en su alma. Los recuerdos la transportaron instantáneamente a una época diferente, cuando sus manos estaban agrietadas por los productos de limpieza y su uniforme azul desteñido era su segunda piel. Valentina tenía 32 años cuando comenzó a trabajar en la mansión Villarreal, una propiedad tan grande que parecía un pequeño castillo en medio de la ciudad. Necesitaba desesperadamente el trabajo. Su madre estaba enferma, su hermano menor necesitaba terminar la universidad, y ella era el único sostén de la familia. Así que tragó su orgullo, se puso el uniforme y comenzó a limpiar los pisos de mármol que reflejaban una vida de lujos que jamás había imaginado. Ricardo Villarreal era entonces un hombre de 50 años, heredero de un imperio hotelero que abarcaba 3 continentes, alto, canoso, con esa arrogancia que solo el dinero viejo puede comprar. Desde el primer día, Valentina notó cómo la miraba, como si fuera parte del mobiliario, un objeto más entre tantos que decoraban su ostentosa existencia. Pero ella no se quejaba. El salario era bueno, las horas eran flexibles, y podía enviar suficiente dinero a casa para mantener a flote a su familia. Los problemas comenzaron cuando Valentina cometió el imperdonable error de tener ideas. Una tarde, mientras limpiaba el estudio de Ricardo, escuchó una conversación telefónica sobre un terreno que la empresa planeaba comprar para construir un nuevo hotel. Sin pensarlo 2 veces, y aprovechando que Ricardo había salido momentáneamente, Valentina dejó una nota en su escritorio sugiriendo que investigara mejor el terreno, pues ella había crecido en esa zona y sabía que había problemas de inundaciones que los documentos oficiales no mencionaban. Al día siguiente, Ricardo la llamó a su oficina. Valentina entró con el corazón latiendo de esperanza, pensando que quizás su consejo había sido valorado, pero la expresión en el rostro del millonario le heló la sangre. «¿Quién te crees que eres?», comenzó Ricardo, su voz cortante como un cuchillo. «Eres una simple empleada de limpieza. Tu trabajo es fregar pisos, no meter tu nariz donde no te llaman». Valentina sintió que las mejillas le ardían de vergüenza. «Señor»,
Solo quería ayudar. Yo crecí en esa zona y sé que... Él la interrumpió con una carcajada cruel que resonó en las paredes del lujoso estudio. Ayudar. Una mujer que apenas terminó la secundaria quiere darme consejos de negocios a mí. Ricardo se acercó hasta quedar a centímetros de su rostro, su aliento oliendo a whisky caro y desprecio. Escúchame bien, porque solo lo diré una vez. Nunca serás más que mi empleada de limpieza. Personas como tú nacen para servir a personas como yo. Así ha sido siempre y así será. Ahora vuelve a tu trabajo y no vuelvas a dirigirme la palabra, a menos que sea para preguntarme qué habitación quiero que limpies primero. Valentina salió de esa oficina con lágrimas rodando por sus mejillas, pero con algo más ardiendo en su pecho, una determinación feroz que ni ella misma sabía que poseía. Esa noche, mientras fregaba los baños de la mansión hasta que brillaban como espejos, hizo una promesa silenciosa. Algún día, Ricardo Villarreal se tragaría cada una de sus palabras. Lo que el millonario no sabía era que Valentina no era una mujer ordinaria. Detrás de su uniforme de limpieza había una mente brillante que había tenido que abandonar sus estudios de administración de empresas para cuidar a su familia. Detrás de sus manos agrietadas había dedos que por las noches devoraban libros de economía, finanzas y desarrollo empresarial prestados de la biblioteca pública, y detrás de sus ojos cansados había una visión que pronto cambiaría no solo su destino, sino el de cientos de personas. Ahora, 10 años después, Valentina se detuvo frente a la puerta de la sala de juntas de su propia corporación. Carolina le había informado que Ricardo Villarreal estaba en graves problemas financieros y necesitaba desesperadamente un inversionista. La ironía de la situación no se le escapaba. El hombre que una vez la había humillado ahora estaba sentado en su territorio, esperando que ella decidiera su destino. Valentina respiró profundamente, ajustó su traje rojo como si fuera una armadura y abrió la puerta. La expresión en el rostro de Ricardo cuando la vio entrar no tenía precio. Sus ojos se abrieron como platos, su mandíbula cayó ligeramente, y por primera vez en su vida, Valentina vio miedo genuino en la mirada del hombre que una vez la había tratado como basura. Ricardo Villarreal se puso de pie tan rápido que casi volcó la silla de cuero italiano. Sus ojos recorrieron a Valentina de arriba abajo, como si su cerebro no pudiera procesar lo que estaba viendo. La mujer que tenía frente a él no se parecía en nada a la empleada de limpieza que había humillado una década atrás. Esta mujer irradiaba poder, confianza y éxito. Su traje rojo era claramente de diseñador, sus accesorios discretos pero costosos, y su postura era la de alguien acostumbrada a dar órdenes, no a recibirlas. «Valentina», comenzó Ricardo, su voz perdiendo toda la arrogancia que ella recordaba. «Yo no sabía que tú eras la dueña de Corporación Mendoza. Las revistas siempre hablan de B. Mendoza. Nunca mencionan el nombre completo». Valentina caminó lentamente hacia la cabecera de la mesa, sus tacones resonando con cada paso como un metrónomo que marcaba el ritmo de su victoria. Tomó asiento con elegancia, cruzó los brazos sobre su pecho y lo miró directamente a los ojos. «El anonimato tiene sus ventajas, señor Villarreal. Me permite observar a las personas sin que sus prejuicios nublen mi juicio. Aunque usted ya sabe algo sobre prejuicios, ¿no es cierto?». El hombre palideció visiblemente. «Escucha, sobre lo que pasó hace años». Valentina levantó una mano, silenciándolo con un gesto que había perfeccionado en cientos de negociaciones. «No estoy interesada en disculpas vacías, estoy interesada en negocios. Mi asistente me informó que usted necesita una inversión urgente de $50 millones para evitar la bancarrota de Hoteles Villarreal».
Es correcto. Ricardo asintió, tragando saliva audiblemente. Una serie de malas inversiones, la pandemia, problemas con algunos socios. Las cosas se complicaron. Valentina abrió la carpeta que Carolina había dejado sobre la mesa y comenzó a revisar los documentos con expresión impasible. Veo que sus problemas van más allá de malas inversiones. Deudas con proveedores, demandas laborales pendientes, propiedades hipotecadas. Su imperio está construido sobre arena movediza, señor Villarreal. El hombre que una vez la había mirado con desprecio ahora tenía los ojos de un animal acorralado. Puedo explicarlo todo. Con la inversión adecuada podemos recuperarnos en 2 años, 3 máximo. Tengo proyecciones, planes de reestructuración. Valentina cerró la carpeta y se reclinó en su silla, estudiando al hombre frente a ella. Los recuerdos de aquella humillación seguían frescos en su memoria, pero también recordaba algo más. Recordaba las noches interminables estudiando mientras el resto del mundo dormía. Recordaba el sabor amargo del sacrificio y la dulce recompensa de la perseverancia. Y recordaba que el verdadero poder no estaba en humillar a otros, sino en elevarse por encima de las circunstancias. Antes de discutir cualquier posible inversión, quiero que escuche una historia, dijo Valentina con voz firme. Ricardo frunció el ceño, confundido, pero asintió. Por supuesto, hace 10 años, una mujer trabajaba limpiando su mansión. Esa mujer tenía sueños, ambiciones, ideas, pero usted le dijo que nunca sería más que una empleada de limpieza, que personas como ella nacían para servir a personas como usted. Ricardo bajó la mirada, incapaz de sostener los ojos de Valentina. Yo estaba pasando por un momento difícil. Mi esposa acababa de pedir el divorcio. Los negocios no iban bien. No es una excusa, lo sé, pero no necesito sus excusas, interrumpió Valentina. Lo que necesito es que entienda algo. Esa mujer que usted despreció no se rindió. Esa noche, después de que usted la humilló, ella tomó una decisión. Usaría cada insulto, cada desprecio, cada mirada de superioridad como combustible para su ascenso. Valentina se puso de pie y caminó hacia el ventanal que ofrecía una vista impresionante de la ciudad. ¿Sabe qué hice después de que me echó de su casa por atreverme a darle un consejo? Trabajé el doble, conseguí 3 empleos simultáneos, dormía 4 horas por noche y dedicaba el resto del tiempo a estudiar, a aprender, a prepararme. En 2 años había terminado mi carrera universitaria con honores. En 5 años había abierto mi primera pequeña empresa de consultoría. Y en 10 años aquí estoy, dueña de una corporación que vale más que todo su imperio hotelero combinado. Ricardo permanecía en silencio, su rostro una mezcla de vergüenza y asombro. Valentina se giró para mirarlo, su silueta recortada contra la luz del atardecer que entraba por los ventanales. Pero ¿sabe qué es lo más irónico de todo? Aquel consejo que le di sobre el terreno con problemas de inundaciones, el que usted desechó con tanta arrogancia. Investigué después. Usted compró ese terreno de todas formas. Y 3 años más tarde, una inundación destruyó la construcción que había levantado allí. Le costó $15 millones. El rostro de Ricardo se contrajo como si hubiera recibido un golpe físico. Yo no sabía, nunca conecté las dos cosas. Por supuesto que no. Para usted, yo era invisible. Solo una mujer con un trapeador en la mano. Valentina regresó a su asiento, sus movimientos precisos y controlados. Pero aquí está la diferencia entre usted y yo, señor Villarreal. Cuando yo tenía poder sobre personas que dependían de mí, nunca las traté como usted me trató. Mis empleados tienen los mejores salarios del sector, beneficios completos, oportunidades de crecimiento. Porque entiendo algo que usted nunca aprendió.
El verdadero liderazgo no se trata de pisar a otros para subir, se trata de elevar a todos mientras asciendes. Ricardo finalmente encontró su voz, aunque sonaba quebrada. Tienes todo el derecho de rechazarme, de verme fracasar como yo te vi sufrir. Lo entendería. Valentina lo estudió en silencio por un largo momento. El hombre frente a ella ya no era el tirano arrogante de sus recuerdos. Era un hombre derrotado, humillado por las mismas circunstancias que una vez creyó que nunca lo tocarían. Y en ese momento, Valentina tomó una decisión que definiría no solo el futuro de Ricardo, sino el legado que ella misma dejaría en el mundo. Valentina dejó que el silencio se extendiera entre ellos como un abismo. Podía ver cómo Ricardo se retorcía en su asiento, incómodo bajo el peso de la incertidumbre. Era extraño ver a un hombre que una vez había controlado imperios ahora reducido a esperar el veredicto de alguien a quien había considerado inferior. La vida tiene una forma peculiar de equilibrar las balanzas, pensó Valentina, mientras tamborileaba los dedos sobre la mesa de caoba pulida. Voy a contarle algo que nunca he compartido públicamente, comenzó Valentina, su voz adoptando un tono más suave pero no menos firme. Después de que usted me despidió aquella noche, caminé durante horas bajo la lluvia. No tenía paraguas, no tenía dinero para un taxi, y mi orgullo estaba tan destrozado que no podía ni siquiera llorar. Cuando llegué a casa, mi madre me esperaba despierta. Ella estaba enferma de cáncer, como usted probablemente nunca supo ni le importó saber. Esa noche me preguntó qué había pasado, y yo le mentí. Le dije que todo estaba bien, que el trabajo iba perfectamente. Ricardo escuchaba en silencio, su expresión transformándose con cada palabra. Valentina continuó, sus ojos fijos en un punto distante, como si pudiera ver el pasado proyectándose en las paredes de cristal de la sala de juntas. Mi madre murió 3 meses después. Nunca supo que me habían despedido, nunca supo las humillaciones que soporté, y sabe algo, señor Villarreal, me alegro de haberle mentido, porque en sus últimos días ella creyó que su hija tenía un empleo estable, que estaría bien cuando ella se fuera. Esa mentira piadosa le dio paz. El millonario caído abrió la boca para hablar, pero Valentina levantó nuevamente la mano. Sin embargo, la noche de su funeral, hice otra promesa. No solo me prometí a mí misma que triunfaría, me prometí que nunca permitiría que nadie más pasara por lo que yo pasé, que si algún día tenía el poder de cambiar las cosas, lo usaría para bien. Valentina se inclinó hacia adelante, sus ojos encontrando los de Ricardo con una intensidad que lo hizo retroceder instintivamente. Por eso construí Corporación Mendoza sobre principios que usted jamás entendería. Respeto, dignidad, oportunidades para todos, sin importar su origen. La puerta de la sala de juntas se abrió suavemente y Carolina entró con una bandeja de café. Señora Mendoza, el café que solicitó. También llegaron los documentos adicionales del departamento legal. Valentina asintió con gratitud mientras Carolina servía 2 tazas humeantes. Gracias, Carolina. Por cierto, ¿cómo va tu hijo con las clases de piano? Mucho mejor, señora. El profesor que usted recomendó es excelente. Está muy emocionado por el recital del próximo mes. Me alegro. Avísame la fecha, quiero estar presente. Carolina salió con una sonrisa genuina y Valentina notó la expresión de sorpresa en el rostro de Ricardo. ¿Qué sucede, señor Villarreal? Nunca vio a un jefe interesarse por la vida de sus empleados. Ricardo negó lentamente con la cabeza. Es solo que es muy diferente de cómo yo manejaba las cosas. Mis empleados siempre fueron números en una hoja de cálculo. Y mire dónde lo llevó esa filosofía, respondió Valentina tomando un sorbo de su café. Ahora hablemos de negocios. He revisado exhaustivamente la situación de Hoteles Villarreal.
La verdad es que su empresa está en peores condiciones de lo que usted mismo admite. Ricardo palideció aún más, si eso era posible. ¿Cuánto sabes exactamente? Lo suficiente. Sé que debe más de lo que declara. Sé que ha estado ocultando pérdidas a sus accionistas y sé que tiene exactamente 30 días antes de que todo se derrumbe públicamente. El hombre se cubrió el rostro con las manos, un gesto de derrota absoluta. Estoy acabado. Todo por lo que trabajé mi familia durante generaciones. Todo perdido por mi arrogancia y mis malas decisiones. Valentina lo observó durante un largo momento. Había soñado con este instante durante años. Había imaginado la satisfacción de ver a Ricardo Villarreal suplicando, derrotado, probando el amargo sabor de la humillación que ella había conocido también. Pero ahora que el momento había llegado, no sentía la satisfacción que esperaba. En su lugar, sentía algo completamente diferente. Sentía compasión. «Señor Villarreal», dijo finalmente, «voy a hacerle una propuesta. Pero antes necesito que entienda algo fundamental. Si acepto ayudarlo, no será por venganza satisfecha ni por demostrar superioridad. Será porque creo que las personas merecen segundas oportunidades, incluso aquellas que no se las dieron a otros». Ricardo levantó la mirada, un destello de esperanza brillando entre la desesperación. ¿Qué tipo de propuesta? Corporación Mendoza adquirirá el 60% de Hoteles Villarreal. Usted mantendrá el 40% restante, pero ya no tendrá control operativo. Implementaremos cambios estructurales completos, comenzando por las políticas laborales. Cada empleado, desde el gerente hasta la persona que limpia los baños, será tratado con dignidad y recibirá compensación justa. Ricardo procesaba las palabras lentamente. 60%. Perdería el control de mi propia empresa. La empresa que ya no puede mantener, le recordó Valentina sin crueldad pero con firmeza. La alternativa es la bancarrota total dentro de un mes. Perdería el 100% y quedaría con deudas que lo perseguirían el resto de su vida. Esta es una tabla de salvación, señor Villarreal. La pregunta es si su orgullo le permitirá tomarla. El silencio que siguió fue denso, cargado de décadas de historia, de heridas antiguas y posibilidades futuras. Ricardo Villarreal, el hombre que una vez había creído que el mundo le pertenecía por derecho de nacimiento, ahora debía enfrentar la decisión más difícil de su vida. Y la mujer que él había despreciado era la única que podía salvarlo de la ruina total. Ricardo permaneció en silencio durante lo que pareció una eternidad. Sus ojos recorrían los documentos esparcidos sobre la mesa, como si contuvieran las respuestas a todas las preguntas que atormentaban su mente. Finalmente, levantó la vista hacia Valentina con una expresión que ella nunca había visto en él. Era vulnerabilidad pura, sin máscaras ni pretensiones. «Antes de responder, necesito contarte algo», dijo con voz ronca. «Algo que debí haber dicho hace 10 años, pero que mi maldito orgullo nunca me permitió». Valentina se reclinó en su silla, cruzando los brazos sobre su traje rojo. «Lo escucho». Ricardo se puso de pie y caminó hacia el ventanal, dándole la espalda mientras hablaba. «Aquella noche, cuando te humillé en mi estudio, acababa de recibir una llamada de mi médico. Me habían diagnosticado un problema cardíaco que requería cirugía inmediata. Tenía miedo, estaba furioso con el mundo, y tú apareciste con tu nota bien intencionada en el peor momento posible». Hizo una pausa, su reflejo en el cristal mostrando un hombre atormentado. «No te digo esto como excusa. No hay excusa para lo que hice. Solo quiero que sepas que mis palabras ese día fueron el vómito de un hombre cobarde que no sabía cómo manejar su propio terror». Valentina procesó esta información en silencio. Durante años había construido una imagen de Ricardo Villarreal como un monstruo unidimensional,
un villano de cuento cuya única característica era la crueldad. Pero la realidad, como siempre, era más compleja. Los seres humanos rara vez son completamente buenos o completamente malos. Son criaturas de matices, capaces de actos terribles en sus peores momentos y de redención en los mejores. «Eso no cambia el daño que causó», dijo finalmente Valentina. Sus palabras me persiguieron durante años. Cada vez que enfrentaba un obstáculo, cada vez que alguien cuestionaba mis capacidades, su voz resonaba en mi cabeza diciéndome que nunca sería más que una empleada de limpieza. «Lo sé», respondió Ricardo girándose para enfrentarla. «Y pasé años diciéndome que no importaba, que era solo una empleada más, que mis palabras no tenían consecuencias. Pero la verdad es que sabía que te había herido profundamente. Lo vi en tus ojos antes de que salieras de mi oficina, y en lugar de disculparme, te despedí al día siguiente para no tener que enfrentar mi propia vergüenza». El aire en la sala de juntas se sentía diferente ahora, cargado de verdades que habían esperado demasiado tiempo para ser dichas. Valentina se levantó y caminó hasta quedar junto a Ricardo frente al ventanal. La ciudad se extendía bajo ellos como un tablero de ajedrez donde millones de vidas se entrecruzaban sin saberlo. «Después de su despido, investigué sobre usted», confesó Valentina. «No como venganza, sino tratando de entender qué tipo de persona podía ser tan cruel. Descubrí que donaba millones a organizaciones benéficas, que había pagado las operaciones de docenas de niños enfermos, que financiaba escuelas en zonas rurales». Ricardo soltó una risa amarga. «La ironía de mi vida. Podía ser generoso con extraños, pero despiadado con las personas que tenía justo frente a mí. Mi exesposa me lo dijo cuando se fue. Me dijo que era fácil escribir cheques, que lo difícil era mostrar humanidad en las pequeñas interacciones cotidianas. Tenía razón, siempre tuvo razón». Valentina asintió lentamente, comprendiendo más de lo que quería admitir. «Entonces, respóndame algo con honestidad. Si acepto esta propuesta, si le doy esta segunda oportunidad, ¿qué garantía tengo de que ha cambiado realmente? Que no volverá a tratar a las personas como las trataba antes». Ricardo la miró directamente a los ojos y por primera vez Valentina vio en ellos algo que parecía genuino arrepentimiento. «Ninguna garantía más que mi palabra y mis acciones futuras. Pero puedo decirte esto. Hace 5 años, durante mi segunda cirugía cardíaca, estuve clínicamente muerto durante 3 minutos. Cuando desperté, algo había cambiado en mí. Comencé a ver a las personas de manera diferente. Empecé a escuchar realmente a mis empleados, a preguntarles sobre sus vidas, a tratarlos como seres humanos y no como recursos desechables. Lamentablemente, ya era demasiado tarde para salvar mi empresa de los errores acumulados durante décadas de mala gestión emocional». Valentina regresó a la mesa y tomó los documentos que había traído. «Durante el último mes, antes de esta reunión, envié investigadores encubiertos a sus hoteles, haciéndose pasar por huéspedes y solicitantes de empleo. Quería ver cómo funcionaban las cosas realmente, no la imagen pulida que presentan los informes corporativos». Ricardo palideció nuevamente, claramente nervioso por lo que ella pudiera haber descubierto. «¿Y qué encontraste?» «Encontré exactamente lo que usted acaba de describir. Una empresa dividida en 2 épocas. Los empleados más antiguos hablan de tiempos terribles, de humillaciones y despidos injustificados. Pero los más recientes, los contratados en los últimos 5 años, cuentan una historia diferente. Hablan de un jefe que comenzó a cambiar, que empezó a escuchar, que se disculpó públicamente en una reunión por sus comportamientos pasados». Ricardo asintió, sus ojos húmedos. «Ese día fue el más difícil de mi vida. Reuní a todos mis empleados y les pedí perdón.
Muchos no me creyeron, y tenían razón en desconfiar. Pero algunos me dieron una oportunidad y trabajé cada día para demostrarles que el cambio era real. Valentina tomó su decisión en ese momento, no basada en venganza ni en compasión ciega, sino en algo más profundo, en la creencia de que las personas pueden transformarse genuinamente y que a veces lo más valiente no es castigar, sino extender una mano. Acepto invertir, anunció Valentina, pero con condiciones adicionales que discutiremos mañana con mis abogados. Y Ricardo, quiero que entienda algo. No hago esto por usted. Lo hago por los miles de empleados que dependen de esos hoteles. Lo hago por la persona que fui hace 10 años, que habría querido que alguien la ayudara. Y lo hago porque creo que el verdadero éxito se mide no por cuánto acumulamos, sino por cuántas vidas mejoramos en el camino. La noticia del acuerdo entre Corporación Mendoza y Hoteles Villarreal se filtró a la prensa antes de que las firmas secaran en los contratos. En cuestión de horas, los teléfonos de ambas empresas no paraban de sonar. Periodistas, analistas financieros, competidores curiosos, todos querían conocer los detalles de la alianza más inesperada del año empresarial. Pero lo que verdaderamente capturó la imaginación del público fue la historia detrás del acuerdo. Alguien, probablemente un empleado con acceso a información privilegiada, había filtrado el pasado de Valentina como empleada de limpieza en la mansión Villarreal. Valentina estaba en su oficina revisando los titulares en su tablet cuando Carolina entró con expresión preocupada. «Señora Mendoza, hay un problema. Los medios están enloquecidos con la historia. Algunos la presentan como un cuento de hadas empresarial, pero otros están especulando sobre venganza y manipulación». Valentina suspiró profundamente, dejando la tablet sobre su escritorio. Era inevitable. La verdad siempre sale a la luz, solo que hubiera preferido controlar la narrativa. Carolina dudó antes de continuar. «Hay algo más. Una mujer llamada Esperanza Villarreal está en recepción. Dice que es la hija de Ricardo y que necesita hablar con usted urgentemente». El nombre golpeó a Valentina como un relámpago. Durante su tiempo trabajando en la mansión, había escuchado mencionar a Esperanza, pero la joven estaba estudiando en el extranjero y nunca coincidieron. Ahora, 10 años después, la hija del hombre que la había humillado estaba en su edificio pidiendo verla. «Hazla pasar», decidió Valentina después de un momento de reflexión. «Pero quédate cerca por si necesito algo». Esperanza Villarreal entró en la oficina con pasos decididos. Era una mujer de aproximadamente 30 años, con rasgos que recordaban a su padre pero suavizados por una expresión más amable. Vestía de manera profesional pero sin ostentación, y sus ojos mostraban una inteligencia aguda que evaluaba todo a su alrededor. «Señora Mendoza, gracias por recibirme sin cita», comenzó Esperanza. «Sé que esto es irregular, pero necesitaba hablar con usted antes de que los medios distorsionen más la situación». Valentina le indicó que tomara asiento frente a su escritorio. «La escucho, señorita Villarreal». Esperanza respiró profundamente antes de hablar. «Primero, quiero pedirle disculpas en nombre de mi familia por cómo mi padre la trató hace 10 años. Yo estaba en Londres cuando sucedió, pero mi madre me lo contó todo antes de morir. Fue una de las razones por las que ella finalmente pidió el divorcio. No podía seguir viviendo con un hombre capaz de tanta crueldad casual». Valentina escuchó en silencio, sorprendida por este giro inesperado. Esperanza continuó con voz firme pero cargada de emoción. «Lo que quizás no sepa es que después de ese incidente, mi madre comenzó a seguir su carrera discretamente. Cada vez que usted lograba algo, ella lo celebraba como si fuera un triunfo personal. Decía que usted era la prueba viviente de que el talento y la determinación pueden vencer a la arrogancia y el privilegio. Cuando mi madre falleció hace 3 años,
Me dejó una carta pidiéndome que algún día la encontrara y le contara esto. Los ojos de Valentina se humedecieron inesperadamente. Durante todos esos años de lucha, nunca imaginó que alguien de la familia Villarreal pudiera estar de su lado. El mundo, una vez más, demostraba ser más complejo de lo que aparentaba. Su madre sonaba como una mujer extraordinaria, dijo Valentina con voz suave. Lamento no haber tenido la oportunidad de conocerla. Lo era, confirmó Esperanza, y usted le recordaba a ella misma. Mi madre también venía de orígenes humildes. Se casó con mi padre creyendo que el amor podría cambiar su arrogancia. Pasó 30 años descubriendo que estaba equivocada. Un silencio contemplativo llenó la oficina mientras ambas mujeres procesaban el peso de historias entrelazadas que ninguna conocía completamente. Finalmente, Esperanza habló nuevamente. No vine solo a traerle el mensaje de mi madre, vine a hacerle una propuesta. Valentina arqueó una ceja con interés. ¿Qué tipo de propuesta? He estado manejando las operaciones europeas de Hoteles Villarreal durante los últimos 5 años. Soy yo quien ha mantenido esa división rentable mientras el resto del imperio se desmoronaba bajo las malas decisiones de mi padre. Esperanza sacó una carpeta de su maletín y la colocó sobre el escritorio. Aquí están mis credenciales, mis logros, mis ideas para el futuro de la empresa. Quiero trabajar con usted en la reestructuración. Valentina tomó la carpeta y comenzó a revisarla con ojo experto. Los números eran impresionantes. Bajo el liderazgo de Esperanza, la división europea no solo había sobrevivido, sino que había crecido un 30% en medio de una recesión global. Las estrategias implementadas mostraban creatividad, visión a largo plazo y, lo más importante, un enfoque centrado en el bienestar de los empleados. ¿Por qué no tomó control de la empresa completa si tenía estas capacidades?, preguntó Valentina, genuinamente curiosa. Esperanza soltó una risa amarga que le recordó dolorosamente a su padre. Porque mi padre nunca creyó que una mujer pudiera dirigir su imperio. Irónico, ¿verdad? El mismo hombre que menospreció a su empleada de limpieza por ser mujer, también limitó a su propia hija por la misma razón. Por eso, cuando supe que usted había adquirido la mayoría de la empresa, vi una oportunidad de finalmente demostrar lo que puedo hacer bajo un liderazgo que valora el mérito sobre el género o el origen social. Valentina cerró la carpeta y miró a Esperanza directamente a los ojos. Lo que vio en ellos fue un reflejo de su propio pasado. Una mujer subestimada, limitada, hambrienta de demostrar su valía. El ciclo de la vida empresarial presentaba una simetría poética que no podía ignorar. Señorita Villarreal, dijo finalmente, tengo una reunión con mi junta directiva mañana. Quiero que esté presente. Si sus ideas son tan buenas en persona como lucen en papel, podría tener un lugar importante en el futuro de esta empresa. Por primera vez desde que entró, Esperanza sonrió genuinamente. No la decepcionaré, señora Mendoza. Y por favor, llámeme Esperanza. La reunión de la junta directiva se celebró en el salón principal de Corporación Mendoza, un espacio diseñado para impresionar con sus paredes de cristal y su vista panorámica de la ciudad. Alrededor de la mesa ovalada se sentaban los 10 miembros más influyentes de la empresa, hombres y mujeres que habían confiado en la visión de Valentina desde los primeros días. Ahora la miraban con una mezcla de curiosidad y escepticismo, mientras ella presentaba los detalles de la adquisición. Como pueden ver en los documentos, la inversión inicial será de $50 millones, explicaba Valentina con la confianza de quien conoce cada número de memoria. A cambio, obtenemos el 60% de una cadena hotelera con presencia en 15 países.
Los activos inmobiliarios por sí solos valen el triple de nuestra inversión. Don Aurelio, el miembro más veterano de la Junta y mentor de Valentina durante sus primeros años, levantó la mano para intervenir. Los números son sólidos, Valentina, pero lo que preocupa a varios de nosotros es la historia personal detrás de este acuerdo. Los medios están hablando de venganza, de ajuste de cuentas. ¿Cómo afectará eso la percepción pública de nuestra empresa? Valentina asintió, esperando esta pregunta. Entiendo la preocupación, don Aurelio. Por eso he preparado una estrategia de comunicación que transforma esta narrativa en algo positivo. No se trata de venganza, se trata de redención, de segundas oportunidades, de demostrar que el éxito empresarial y la ética pueden coexistir. En ese momento, la puerta se abrió y Carolina hizo pasar a Esperanza Villarreal. La joven caminó con paso seguro hasta el frente de la sala, consciente de que cada par de ojos la evaluaba como si fuera una pieza de museo bajo escrutinio. Señores y señoras de la Junta, les presento a Esperanza Villarreal, anunció Valentina, directora de Operaciones Europeas de Hoteles Villarreal y, si ustedes lo aprueban, nuestra futura vicepresidenta de Expansión Internacional. Un murmullo recorrió la sala. Varios miembros intercambiaron miradas de sorpresa. La hija del hombre que había humillado a Valentina ahora sería parte del equipo directivo. La ironía no escapaba a nadie. Esperanza tomó la palabra con una serenidad que impresionó a todos los presentes. Sé lo que están pensando, que mi apellido debería descalificarme, no favorecerme, pero permítanme mostrarles algo. Activó una presentación en la pantalla principal que mostraba gráficos y estadísticas detalladas. Estos son los resultados de la división europea bajo mi gestión. Crecimiento sostenido durante 5 años consecutivos. Rotación de personal reducida al mínimo histórico. Satisfacción del cliente en niveles récord. Y todo esto logrado no a pesar de tratar bien a los empleados, sino precisamente porque los tratamos bien. Don Aurelio estudió los números con ojo crítico. Impresionante. Pero ¿cómo sabemos que puede replicar estos resultados a escala global? Porque entiendo algo fundamental que mi padre nunca comprendió, respondió Esperanza sin vacilar. Los hoteles no venden habitaciones, venden experiencias, y las experiencias las crean personas. Si sus empleados están mal pagados, agotados, resentidos, eso se refleja en cada interacción con el cliente. Pero si se sienten valorados, respetados, parte de algo más grande, transmiten esa energía positiva a cada huésped que cruza las puertas. Valentina observaba a Esperanza con creciente admiración. La joven tenía el carisma de su padre, pero canalizado hacia propósitos constructivos. Era como ver una versión alternativa de lo que Ricardo podría haber sido si hubiera elegido un camino diferente. Hay algo más que deben saber, intervino Valentina. He pedido a Esperanza que desarrolle un programa piloto que implementaremos en todos los hoteles adquiridos. Se llama Dignidad Laboral y establece estándares mínimos de trato, compensación y oportunidades de crecimiento para cada empleado. Esperanza continuó explicando. El programa incluye capacitación obligatoria para gerentes sobre liderazgo empático, canales anónimos de denuncia para casos de abuso, bonificaciones vinculadas no solo a rendimiento financiero, sino también a satisfacción del personal. Es ambicioso, pero los datos de nuestra división europea demuestran que funciona. La discusión se extendió durante 2 horas. Hubo preguntas difíciles, objeciones válidas, preocupaciones legítimas sobre costos y tiempos de implementación. Pero al final, cuando Valentina pidió la votación, el resultado fue unánime. La adquisición se aprobaba con todas las condiciones propuestas. Después de que los miembros de la Junta se retiraran, Valentina y Esperanza quedaron solas en el salón. El sol del atardecer entraba por los ventanales
tiñendo todo de tonos dorados y rojizos. «Lo logramos», dijo Esperanza con una sonrisa exhausta pero genuina. «Apenas comenzamos», corrigió Valentina suavemente. «Aprobar el acuerdo es la parte fácil. Ahora viene el trabajo real. Transformar una cultura empresarial tóxica no sucede de la noche a la mañana. Se necesitan años de esfuerzo consistente». Esperanza asintió con seriedad. «Lo sé. Viví esa cultura toda mi vida. Recuerdo cuando era niña escuchando a mi padre gritar a los empleados por errores mínimos. Recuerdo el miedo en sus ojos, la forma en que temblaban cuando él entraba en una habitación. Juré que cuando tuviera poder, las cosas serían diferentes». «¿Por qué cree que su padre cambió en los últimos años?», preguntó Valentina con genuina curiosidad. «¿Fue solo la enfermedad o hubo algo más?». Esperanza se quedó pensativa antes de responder. «Creo que fue una combinación de factores. La enfermedad lo obligó a confrontar su mortalidad. El divorcio de mi madre le mostró las consecuencias de sus acciones. Pero sobre todo, creo que fue el vacío. Cuando te pasas la vida pisando a otros para subir, eventualmente llegas a la cima y descubres que estás completamente solo. Mi padre tenía todo el dinero del mundo y nadie que genuinamente lo quisiera. Eso rompe a cualquier persona». Valentina miró hacia la ciudad que se extendía bajo ellas, miles de ventanas encendiéndose como estrellas terrestres. Mañana comenzaría una nueva etapa, no solo para las empresas involucradas, sino para las miles de personas cuyas vidas serían afectadas por las decisiones tomadas en esa sala. El peso de esa responsabilidad era inmenso, pero Valentina lo abrazaba con determinación, porque sabía mejor que nadie que el verdadero poder no residía en destruir, sino en construir, no en humillar, sino en elevar. Los primeros meses después de la adquisición fueron un torbellino de actividad frenética. Valentina dividía su tiempo entre las oficinas de Corporación Mendoza y los diversos hoteles de la cadena Villarreal, supervisando personalmente la implementación del programa Dignidad Laboral. Cada visita revelaba nuevas capas de problemas acumulados durante décadas de negligencia administrativa y abuso sistemático. En el Hotel Villarreal de Guadalajara, encontró a empleados trabajando turnos de 16 horas sin compensación adicional. En el de Monterrey, descubrió que las trabajadoras de limpieza no tenían acceso a baños durante sus turnos completos. Cada descubrimiento encendía una furia fría en su interior, pero también fortalecía su determinación de transformar la empresa desde sus cimientos. Una tarde particularmente difícil, después de despedir a un gerente que había estado acosando sexualmente a las camareras durante años sin consecuencias, Valentina se encontró sola en la azotea del hotel mirando el atardecer. El peso de todo lo que había descubierto amenazaba con abrumarla. ¿Cuántas mujeres como ella habían sufrido en silencio bajo el reinado de los Villarreal? ¿Cuántas historias de humillación y dolor permanecían enterradas en los rincones de ese imperio hotelero? El sonido de pasos la sacó de sus pensamientos. Era Ricardo, quien había viajado con ella como parte de su nueva función de asesor de transición. El acuerdo estipulaba que debía permanecer involucrado durante el primer año para facilitar el traspaso de conocimientos, aunque sin poder de decisión real. «¿Puedo acompañarte?», preguntó con voz cautelosa. Valentina asintió sin mirarlo, y él se colocó a su lado contemplando el mismo horizonte anaranjado. «Hoy despedí a Gerardo Fuentes», dijo Valentina finalmente, «tu gerente estrella de este hotel, el que siempre superaba las metas de ocupación». Ricardo suspiró pesadamente. «Déjame adivinar. Las denuncias finalmente salieron a la luz. Sabías lo que estaba haciendo». Ricardo tardó en responder,
y cuando lo hizo, su voz estaba cargada de vergüenza. Había rumores. Siempre hay rumores en esta industria, pero Gerardo generaba millones en ingresos, y yo elegí no investigar demasiado profundo. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier reproche que Valentina pudiera haber verbalizado. ¿Sabes cuántas mujeres declararon hoy?, continuó ella sin emoción aparente. 23. 23 empleadas que soportaron sus comentarios, sus tocamientos, sus amenazas de despidos y hablaban. Algunas llevaban años sufriendo en silencio. Y tú elegiste no ver porque los números te convenían. Ricardo se cubrió el rostro con las manos, su cuerpo temblando visiblemente. No tengo defensa. No hay nada que pueda decir que justifique mi negligencia. Solo puedo decir que me avergüenzo profundamente de la persona que fui. Valentina finalmente se giró para mirarlo. El hombre frente a ella ya no se parecía al tirano arrogante de sus recuerdos. El último año lo había transformado visiblemente. Su cabello estaba más canoso, sus hombros más encorvados, pero había algo diferente en sus ojos. Una humanidad que antes parecía ausente. La vergüenza no es suficiente, dijo ella con firmeza. Necesito que hagas algo más que sentirte mal. Necesito que uses tu conocimiento de esta empresa para ayudarme a identificar cada rincón oscuro que deba ser iluminado. Ricardo asintió con determinación renovada. Lo haré. Te daré todo. Nombres, fechas, situaciones que presencié o de las que escuché rumores. No me guardaré nada. Las semanas siguientes fueron un ejercicio de arqueología corporativa. Ricardo cumplió su promesa, revelando décadas de secretos empresariales que permitieron a Valentina y su equipo desmantelar sistemáticamente las estructuras de abuso enquistadas en la organización. Gerentes corruptos fueron despedidos, políticas dañinas fueron abolidas, y por primera vez en la historia de Hoteles Villarreal, se estableció un departamento independiente de recursos humanos con poder real para investigar y sancionar. Pero el cambio más significativo ocurrió en los niveles más bajos de la organización. Valentina implementó un programa de promoción interna que priorizaba a empleados que habían demostrado excelencia en posiciones básicas. Camareras se convirtieron en supervisoras, cocineros en gerentes de restaurante, porteros en encargados de seguridad. El mensaje era claro. En esta nueva empresa, el origen no determinaba el destino. El talento y la dedicación eran las únicas monedas que valían. Una mañana, mientras Valentina recorría el Hotel Villarreal de Ciudad de México, una mujer mayor se acercó tímidamente. Llevaba el uniforme azul de limpieza que Valentina conocía tan bien, el mismo color que ella había usado hace una década. «Disculpe, señora Mendoza», dijo la mujer con voz temblorosa. «Mi nombre es Guadalupe. Llevo 30 años trabajando aquí, limpiando habitaciones». Valentina se detuvo, dándole toda su atención. «Mucho gusto, Guadalupe. ¿En qué puedo ayudarla?». Los ojos de Guadalupe se llenaron de lágrimas mientras hablaba. «Solo quería agradecerle. Por primera vez en 30 años, alguien me preguntó cómo estaba. Por primera vez, tengo seguro médico de verdad. Mi nieto necesita una operación y ahora podré pagarla sin endeudarme. Usted nos cambió la vida». Valentina sintió que un nudo se formaba en su garganta. Tomó las manos de Guadalupe entre las suyas, manos agrietadas por décadas de trabajo duro, tan parecidas a como habían sido las suyas. «Guadalupe, usted y personas como usted son quienes mantienen estos hoteles funcionando. Todo lo que hago es reconocer lo que siempre debió ser obvio. Cada persona merece dignidad sin importar el trabajo que realice». Esa noche, de regreso en su apartamento, Valentina lloró por primera vez en años. No eran lágrimas de tristeza, sino de algo más complejo. Era la liberación de cargas que había llevado durante demasiado tiempo,
la sanación de heridas que creía permanentes. Finalmente entendía que su viaje nunca había sido sobre venganza contra Ricardo Villarreal. Había sido sobre transformar el dolor en propósito, la humillación en combustible para el cambio. Y ahora, viendo el impacto real de sus acciones en vidas como la de Guadalupe, sentía que todo había valido la pena. Un año después de la adquisición, Valentina se encontraba en su oficina preparándose para lo que sería el evento más importante de su carrera. La Cumbre Internacional de Liderazgo Empresarial se celebraba en la Ciudad de México y ella había sido invitada como oradora principal. Miles de ejecutivos, emprendedores y estudiantes de negocios de todo el mundo escucharían su historia. La responsabilidad de ese momento pesaba sobre sus hombros como nunca antes. Carolina entró con una carpeta llena de notas y sugerencias para el discurso. El equipo de comunicaciones preparó estas estadísticas sobre el impacto del programa Dignidad Laboral. Los números son impresionantes, señora Mendoza. Rotación de personal reducida en un 60%, satisfacción del cliente aumentada en 40 puntos y las ganancias superaron las proyecciones más optimistas. Valentina revisó los documentos con una mezcla de orgullo y humildad. Los números contaban una historia poderosa, pero ella sabía que detrás de cada estadística había rostros humanos, familias transformadas, sueños finalmente realizados. El teléfono de su escritorio sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era Esperanza, llamando desde Barcelona, donde supervisaba la expansión europea. «Valentina, tenemos una situación», dijo la joven con tono urgente. «Un periodista de investigación está preparando un artículo sobre el pasado de mi padre. Encontró testimonios de ex empleados de Nicaragua, de antes de que la cadena se expandiera internacionalmente. Las historias son terribles». Valentina cerró los ojos, procesando la información. Sabía que este momento llegaría eventualmente. El pasado tiene una forma persistente de alcanzar el presente, sin importar cuánto intentemos dejarlo atrás. «¿Qué tan grave es?», preguntó finalmente. Esperanza tardó en responder. «Hay acusaciones de trabajo forzado, de retención de pasaportes a empleados extranjeros, de condiciones que rayaban en la esclavitud moderna. Todo esto sucedió hace más de 20 años, antes de que yo naciera, pero el daño está hecho. Si esta historia sale a la luz ahora, podría destruir todo lo que hemos construido». Valentina se puso de pie y caminó hacia el ventanal, su mente trabajando a velocidad vertiginosa. «¿Dónde está tu padre ahora?» «En Madrid», respondió Esperanza. «Está devastado. Dice que esos fueron los años más oscuros de su vida, cuando heredó la empresa de mi abuelo, y no sabía cómo manejarla sin recurrir a las mismas tácticas brutales que había aprendido. La decisión que Valentina tomó en ese momento definiría no solo el futuro de la empresa, sino su propio legado. Organiza una videoconferencia con tu padre, con nuestro equipo legal y con el periodista. Vamos a adelantarnos a la historia». Esperanza quedó en silencio por un momento. «¿Adelantarnos cómo?» «Vamos a contarla nosotros primero. Toda la verdad, sin filtros, sin excusas. Y vamos a anunciar la creación de un fondo de compensación para todas las víctimas de esas prácticas». Las siguientes 48 horas fueron un torbellino de reuniones, llamadas telefónicas y decisiones difíciles. Ricardo, enfrentado con los fantasmas de su pasado más oscuro, inicialmente se resistió a la idea de una confesión pública. Durante una videoconferencia tensa, expresó sus temores con voz quebrada. «Si esto sale a la luz, iré a prisión. Mi nombre quedará manchado para siempre. Mi legado será el de un criminal.
Valentina lo miró a través de la pantalla con una firmeza que no admitía réplica. Ricardo, escúcheme bien. Su legado ya está manchado por las acciones que cometió. La única pregunta es si quiere que lo definan los errores del pasado o las acciones del presente. Puede esconderse y esperar que la historia lo alcance, o puede enfrentarla de frente y demostrar que las personas pueden cambiar genuinamente. El silencio que siguió fue largo y pesado. Finalmente Ricardo asintió con resignación y algo que parecía alivio. Tienes razón. Estoy cansado de huir de quien fui. Si voy a caer, al menos quiero hacerlo intentando reparar el daño. La conferencia de prensa se organizó para el día anterior a la cumbre de liderazgo. En un salón abarrotado de periodistas, Ricardo Villarreal se sentó junto a Valentina y Esperanza, enfrentando las cámaras y micrófonos que documentarían cada palabra. Con voz temblorosa pero determinada, Ricardo comenzó a hablar. Hace más de 20 años, cometí actos imperdonables. Traté a seres humanos como objetos desechables. Permití condiciones de trabajo que ninguna persona debería soportar. Y durante décadas me escondí detrás de mi dinero y mi poder, convenciéndome de que el pasado no importaba. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras continuaba. Hoy estoy aquí para decir que sí importa. Cada persona que sufrió bajo mi negligencia merece reconocimiento y compensación. Por eso, junto con Corporación Mendoza, estamos estableciendo un fondo de $10 millones para localizar y compensar a cada víctima de mis prácticas pasadas. Valentina tomó la palabra a continuación. Este fondo es solo el comienzo. También estamos implementando auditorías independientes en todas nuestras operaciones a nivel mundial, con enfoque especial en la protección de trabajadores vulnerables. No podemos cambiar el pasado, pero podemos asegurarnos de que nunca se repita. La reacción de los medios fue mixta. Algunos aplaudieron la valentía de la confesión voluntaria, mientras otros cuestionaban si era suficiente para compensar décadas de abuso. Pero lo que nadie podía negar era que algo sin precedentes estaba ocurriendo. Un magnate admitiendo públicamente sus crímenes y una empresaria que había sido su víctima, liderando juntos el camino hacia la reparación. Esa noche, mientras Valentina revisaba los últimos detalles de su discurso para la cumbre, recibió un mensaje de texto de un número desconocido. Decía simplemente gracias, seguido de un nombre que no reconoció. Minutos después, llegó otro mensaje similar, luego otro y otro más. Eran ex-empleados de Nicaragua que habían visto la conferencia de prensa. Por primera vez en décadas, alguien había reconocido su sufrimiento. Las palabras de agradecimiento, simples pero profundas, significaban más para Valentina que cualquier premio empresarial que pudiera recibir. Eran la confirmación de que el camino elegido, aunque difícil, era el correcto. El auditorio principal del centro de convenciones estaba repleto hasta el último asiento. Más de 5,000 personas aguardaban en silencio mientras Valentina Mendoza subía al escenario. Las luces brillantes la envolvían como un abrazo luminoso, y por un instante fugaz, recordó aquellas noches oscuras cuando limpiaba pisos de mármol, preguntándose si algún día su vida cambiaría. Ahora estaba aquí, frente a los líderes empresariales más influyentes del mundo, a punto de compartir su historia. Buenas tardes, comenzó Valentina, su voz resonando clara y firme por los altavoces. Hace exactamente 10 años y 3 meses, yo estaba de rodillas fregando el baño de un hombre que me dijo que nunca sería más que una empleada de limpieza. Un murmullo recorrió el auditorio. Valentina hizo una pausa, dejando que las palabras penetraran en la conciencia colectiva. Ese hombre tenía razón en una cosa. En ese momento,
Eso era exactamente lo que yo era, una empleada de limpieza. Pero se equivocó profundamente en otra. Creyó que ese trabajo me definía, que limitaba mi potencial, que determinaba mi destino. No entendía que la dignidad no viene del título en tu tarjeta de presentación, sino de cómo eliges vivir cada día. En la primera fila, Ricardo Villarreal escuchaba con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Junto a él, Esperanza le sostenía la mano, ambos unidos por la historia que Valentina narraba desde el escenario. Los medios habían esperado que la confesión del día anterior destruyera la reputación de la empresa, pero algo inesperado había sucedido. Las redes sociales se inundaron de historias similares, de personas que habían sufrido abusos laborales y nunca habían sido escuchadas. El hashtag Dignidad Laboral se volvió tendencia mundial en cuestión de horas. Valentina continuó su discurso, compartiendo detalles de su transformación que nunca había revelado públicamente. Después de que me despidieron, pasé 3 meses sin poder encontrar trabajo. Mi reputación había sido manchada por referencias negativas que mi antiguo empleador proporcionaba a cualquiera que llamara. Dormí en el sofá de mi hermano, comí una vez al día y hubo noches en que pensé seriamente en rendirme. El silencio en el auditorio era absoluto. Nadie se atrevía siquiera a toser mientras Valentina desnudaba su alma frente a miles de extraños. Pero una noche, mientras limpiaba mesas en un restaurante de comida rápida, el único trabajo que pude conseguir, escuché a un cliente hablando por teléfono sobre un problema logístico que enfrentaba su empresa. Sin pensarlo me acerqué y le ofrecí una solución. El hombre me miró sorprendido, probablemente preguntándose qué hacía una empleada de limpieza dando consejos empresariales, pero a diferencia de otros, él escuchó. Valentina sonrió al recordar ese momento crucial. Ese hombre se llamaba Aurelio Contreras. Está sentado ahora mismo en la tercera fila de este auditorio. Me dio mi primera oportunidad real, un puesto de asistente en su empresa de distribución. No porque yo tuviera credenciales impresionantes, sino porque vio algo en mí que yo misma había dejado de ver. Potencial. Don Aurelio, visiblemente emocionado, recibió un aplauso espontáneo del público cuando Valentina lo señaló. El anciano se puso de pie brevemente, inclinando la cabeza con humildad ante el reconocimiento. La lección que aprendí ese día, continuó Valentina, es que el talento está en todas partes, pero las oportunidades no. Cada persona en esta sala tiene el poder de ser un Aurelio Contreras para alguien más. Tienen el poder de mirar más allá de los uniformes, los títulos, los orígenes sociales y ver el potencial humano que existe en cada individuo. La segunda parte de su discurso se enfocó en los resultados concretos del programa Dignidad Laboral. Proyectó estadísticas, testimonios en video de empleados transformados y datos financieros que demostraban que tratar bien a las personas no solo era éticamente correcto, sino también rentable. Pero fue un momento no planificado el que capturó verdaderamente la atención del público. Valentina invitó a Guadalupe, la empleada de limpieza que había conocido meses atrás, a subir al escenario. La mujer mayor caminó temblorosa bajo las luces, claramente abrumada por la magnitud del momento. Valentina la tomó del brazo con gentileza y le acercó el micrófono. Guadalupe, cuéntales lo que me dijiste aquella mañana en el hotel. Con voz quebrada pero determinada, Guadalupe habló. Llevo 30 años limpiando habitaciones, 30 años siendo invisible. Pero desde que la señora Mendoza llegó, por primera vez alguien me pregunta mi nombre, me pregunta cómo estoy, me trata como persona. Hizo una pausa para secar sus lágrimas. Mi nieto ya tuvo su operación. Está sano, va a la escuela, tiene un futuro. Todo porque alguien finalmente decidió que yo también merecía dignidad.
El aplauso que siguió fue ensordecedor. Personas en toda la sala se pusieron de pie, muchas llorando abiertamente. Valentina abrazó a Guadalupe mientras las cámaras capturaban el momento que daría la vuelta al mundo. Cuando finalmente el silencio regresó, Valentina pronunció las palabras que se convertirían en el lema de un movimiento global. El poder no se mide por cuántas personas trabajan para ti, sino por cuántas vidas mejoras con tu influencia. La riqueza no se cuenta en ceros bancarios, sino en sonrisas que ayudas a crear. Y el éxito verdadero no es llegar a la cima solo, sino asegurarte de que el ascensor funcione para todos los que vienen detrás. Al bajar del escenario, rodeada de aplausos que parecían no tener fin, Valentina se encontró cara a cara con Ricardo. El hombre que una vez la había destruido con palabras, ahora la miraba con una admiración que iba más allá del respeto profesional. Sin decir nada, Ricardo hizo algo que nadie esperaba. Se arrodilló frente a ella, en medio del pasillo, ante miles de testigos. «Perdóname», dijo simplemente, su voz amplificada por los micrófonos cercanos que captaron el momento. Valentina lo ayudó a levantarse, sosteniéndole la mirada. «Ya lo hice, Ricardo. Hace mucho tiempo. Ahora levántese. Tenemos trabajo que hacer». 5 años después de aquel discurso que cambió el panorama empresarial global, Valentina Mendoza se encontraba nuevamente frente a un ventanal panorámico. Pero esta vez no era su oficina corporativa. Era el salón principal del primer hotel construido bajo los nuevos principios de dignidad laboral. Un edificio revolucionario donde cada detalle había sido diseñado pensando tanto en los huéspedes como en los empleados. Habitaciones de descanso luminosas para el personal, guarderías gratuitas, espacios de capacitación continua. Era la materialización física de todo lo que Valentina había soñado durante aquellas noches oscuras cuando fregaba pisos ajenos. La inauguración oficial sería en pocas horas, pero Valentina había llegado temprano para caminar sola por los pasillos vacíos. Necesitaba ese momento de silencio para procesar el viaje extraordinario que la había traído hasta aquí. Sus dedos rozaron las paredes recién pintadas, superficies que otros limpiarían, pero que jamás serían tratados como ella fue tratada. Esa era su promesa cumplida, su legado tangible. El sonido de pasos suaves la sacó de su contemplación. Era Esperanza, quien ahora dirigía las operaciones globales de la fusionada Corporación Mendoza Villarreal. La joven se había convertido en mucho más que una socia empresarial. Era la hija que Valentina nunca tuvo, la prueba viviente de que el ciclo de abuso podía romperse cuando alguien elegía conscientemente un camino diferente. «Mi padre quiere verte antes de la ceremonia», anunció Esperanza con una sonrisa enigmática. «Está en la terraza del último piso». Valentina subió en el ascensor de cristal, observando cómo la ciudad se extendía bajo sus pies con cada piso que ascendía. Al llegar a la terraza, encontró a Ricardo sentado en un banco de piedra, contemplando el horizonte con expresión serena. Los años no habían sido amables con su cuerpo. A sus 70 años, su salud se había deteriorado significativamente, pero había algo en sus ojos que brillaba con una luz que Valentina nunca había visto en él antes. Era paz genuina. «Gracias por venir», dijo Ricardo cuando ella se sentó a su lado. «Quería darte algo antes de la inauguración». Sacó de su bolsillo un sobre amarillento, claramente antiguo. Valentina lo abrió con curiosidad y encontró una carta escrita a mano con caligrafía temblorosa. Era de la madre de Ricardo, fechada 3 décadas atrás. «Mi madre me escribió esto cuando heredé la empresa de mi padre», explicó Ricardo. «Me advirtió que el poder sin compasión destruye tanto al que lo ejerce como a quienes lo rodean.
Me suplicó que tratara a cada empleado como ella hubiera querido ser tratada cuando trabajaba como costurera antes de conocer a mi padre. Ignoré sus palabras durante 40 años. Valentina leyó la carta en silencio, sintiendo el peso de generaciones de dolor y sabiduría acumulada. Cuando terminó, miró a Ricardo con ojos húmedos. «¿Por qué me das esto ahora?», preguntó suavemente. «Porque quiero que la guardes», respondió él. «Quiero que la compartas con otros empresarios, que la uses como recordatorio de que incluso los hombres más arrogantes tuvieron madres que soñaron con un mundo mejor. Mi madre estaría orgullosa de lo que has construido, Valentina, más orgullosa de ti que lo que jamás estuvo de mí». La ceremonia de inauguración fue un evento sin precedentes. Asistieron líderes mundiales, celebridades, pero también cientos de empleados de todos los niveles de la organización. Valentina había insistido en que cada trabajador tuviera un lugar en la primera fila junto a los invitados más distinguidos. Cuando llegó el momento de cortar el listón, no lo hizo sola. A su lado estaban Guadalupe, Don Aurelio, Esperanza y sí, también Ricardo. Cada uno representaba un capítulo diferente de su historia. Antes de que las tijeras cortaran la cinta dorada, Valentina tomó el micrófono una última vez. «Hace 15 años, un hombre me dijo que nunca sería más que una empleada de limpieza. Hoy, ese mismo hombre está a mi lado, inaugurando un hotel que lleva los principios que él una vez despreció. Esto no es una historia de venganza cumplida, es una historia de transformación. La mía, la de él, y espero que la de todos ustedes que nos escuchan». El aplauso que siguió al corte del listón se mezcló con lágrimas y abrazos. Periodistas de todo el mundo documentaban el momento, pero para Valentina, lo más significativo fue ver a Guadalupe sosteniendo a su nieto en brazos, mostrándole el edificio donde su abuela había ayudado a cambiar las reglas del juego empresarial. Esa noche, después de que los últimos invitados se marcharon, Valentina se permitió un momento final de reflexión. Estaba sola en el lobby del hotel, contemplando una placa de bronce que había mandado instalar discretamente junto a la entrada del área de servicio. La placa decía simplemente: «Dedicado a todos los que limpian pisos y sueñan con estrellas». El viaje no había terminado. Nunca terminaría realmente. Cada día traería nuevos desafíos, nuevas injusticias que combatir, nuevas personas que necesitarían una oportunidad. Pero mientras Valentina caminaba hacia la salida, sus tacones resonando suavemente en el mármol que otros mantendrían brillante, supo con certeza absoluta que había cumplido la promesa que se hizo aquella noche lluviosa hace tantos años. No solo había demostrado que Ricardo Villarreal estaba equivocado, había creado un mundo donde sus palabras crueles ya no tendrían el poder de destruir a nadie más. Y eso, más que cualquier fortuna acumulada o reconocimiento recibido, era el verdadero triunfo de su vida. El amanecer la encontró sonriendo, lista para el siguiente capítulo de una historia que apenas comenzaba. Si esta historia te ha gustado, nos encantaría que nos dejaras tu apoyo con un like y suscribiéndote a nuestro canal. También nos encantaría leerte en los comentarios. Para nosotros es muy gratificante hacerles pasar un momento agradable. Muchas gracias por ese apoyo incondicional que nos demuestran en cada historia. Bendiciones.